muchas... Sí, no, ocupa ese. Complot. Ahí está el micrófono inalámbrico. Soy desconocido, ¿cierto? Agradezco... ¿Lo puedes sacar? Por ahí sí. ¿Se escucha? Por ahí sí. Perfecto. Muchas gracias, Vicente, primero por la invitación, segundo por la presentación. Para ser honesto, necesitaban a alguien puntuo que les dijera se les acabó el tiempo a nuestros expositores y el poder elaborar algunas preguntas puntuales también. De todas formas, me parece importante que en estos procesos empecemos a pensar en cómo construimos ciudadanía y cómo hacemos participación, y dentro hay un rol importante que realizan las organizaciones de la sociedad civil a través de las fundaciones, así que me parece interesante que desde nuestro rol en las fundaciones nosotros también nos involucremos políticamente en las transformaciones sociales que pronto deberían venir. Las reglas del juego van a ser las siguientes. Voy a ir presentando uno por uno a nuestros expositores. Luego de la presentación, el expositor va a tener 20 minutos para hablar. Yo les voy a marcar a los 15 cuando le queden 5 minutos, por supuesto. Luego de su presentación vamos a pasar al expositor siguiente. Al final de los 2 o 3 expositores voy a realizar yo una pregunta puntual a cada uno, y luego de eso vamos a dejar el espacio abierto para los comentarios y sobre todo para fomentar el debate y las preguntas directas a nuestros expositores. ¿Les parece? ¿Les parece a ustedes? Si no les parece, no hay problema porque lo vamos a hacer así de todas formas. Bueno, parto presentando a nuestro primer expositor. Alfredo Juan Sfair Yunis nació en Santiago del matrimonio formado por Alberto Nassif Sfair e Inés Yunis Matar, descendientes de emigrantes libaneses. El 24 de abril de 1972 contrajo matrimonio civil en Melipilla. Cualquier dato que no sea cierto nos corrobora, por favor, Alfredo. Con María Dolores Camarena Orengo, con quien tuvo 3 hijos: Alfredo Alejandro, María José y María Francisca. Estudió economía en la Universidad de Chile, con maestrías y doctorados en la Universidad de Rhode Island de Wisconsin. También se graduó de la Universidad de Harvard con un MBA para ejecutivos, además de los programas de finanzas y comunicaciones. Ocupó varios cargos en el Banco Mundial. A partir de 1976 fue considerado el primer economista ambiental. Fue economista agrícola principal para el África del Oeste, líder en formulación de políticas y programas ecológicas y medioambientales, director de la oficina del Banco Mundial en Nueva York y Ginebra, y vocero en materia de derechos humanos. Se vio como representante especial del Banco Mundial ante Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio entre 1996 y 2003. Desde su jubilación del Banco Mundial se ha desempeñado como asesor y consultor internacional tanto de organizaciones bilaterales como multilaterales en materia de economía, medio ambiente, espiritualidad y ética. Plantea un nuevo paradigma basado en los vínculos que existen entre la espiritualidad, la política y la economía, y el papel que juega la conciencia colectiva y los valores humanos en la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Sin mayor preámbulo, comienzan los 20 minutos de Alfredo Sfair. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a Revolución Democrática por esta invitación. Me siento muy contento de estar acá en un tema tan importante como es la ética y la política. Naturalmente el tema de la ética, la política y las empresas no es un tema nuevo, este es un tema viejísimo. Y quisiera realmente, dado la premura del tiempo, empezar con algunas preguntas que me parecen muy importantes para reflexionar. Es muy posible que todos tengamos respuestas, ojalá diferentes, para poder tener un buen debate. La primera, ¿puede haber ética en la política si no hay ética en la economía? Yo creo que este es un tema sumamente importante que he venido hablando por mucho tiempo. Estuve en una conferencia en la Universidad Católica sobre comercio justo y mi pregunta fue: ¿es posible un comercio justo en una sociedad injusta? Y ahí empezamos a abrir una serie de abanicos que podríamos discutir hoy día. ¿Puede reformarse la política sin reformar realmente el aparato institucional y sin la participación ciudadana? Otra pregunta es: ¿podemos continuar con un sistema político que se autorregula?
que se autoevalúa, que realmente no tiene un punto de medida en contra el cual, digamos, es evaluado. Esto me ha llamado mucho la atención en el último tiempo en esta crisis política, de que se evalúan a sí mismos, se proponen, hay propuestas para sí mismos. Otra pregunta importante es que si la nueva constitución es la respuesta, digamos, si la Asamblea Constituyente es la respuesta, yo creo que es muy importante que todos sepamos cuál es la pregunta que hay detrás de eso, o las preguntas. Estuve observando el otro día en un programa nocturno sobre el tema de la Asamblea Constituyente de los diputados menores de 35 años. Creo que es un programa que todos deberían ver, muy interesante, digamos, cómo se debatió eso. Cuando se habla de acuerdos hoy día, ¿se habla de un acuerdo político o se habla de un acuerdo entre los políticos? Yo creo que hay una gran diferencia, porque la pregunta que yo me hago, ¿dónde está la gobernabilidad del acuerdo? ¿Quién es el que está detrás de una gobernabilidad de un acuerdo? Otra pregunta importante es que se ha hecho mucho hincapié en la diferencia, en esta dualidad entre la vara ética y la vara política, entre la vara ética y la vara judicial. Hay gente que dice, mire, esto es políticamente incorrecto, pero la ley dice que no importa. A mí me parece eso gravísimo, porque en el paradigma, por lo menos que yo trato de promulgar, es un paradigma muy unitario, no es un paradigma tan separado en que nosotros podamos ver la ética fuera de la ley. Otra pregunta importante que creo que está resonando bastante estos últimos días es que si la democracia y el neoliberalismo fueron como la narración del siglo XX, creo que es muy importante preguntarse si va a ser la misma narración del siglo XXI. Y creo que aquí Revolución Democrática tiene un papel fundamental que jugar. ¿Cuál es ese narrativo? ¿Cuál va a ser la fuerza institucional que va a movilizarnos a nosotros en el siglo XXI? Y finalmente, como última pregunta, muchos hablan de que este es un sistema presidencialista y muy fuerte y no hay un sistema, digamos, parlamentario, pero sin embargo yo he visto una tendencia no solo en Chile, sino que en América Latina, de que no estamos en un sistema presidencial, estamos en un sistema judicial. Dada la judicialización de todos los procesos y dada el debilitamiento moral, digamos, que existe hoy día tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Este es un tema sumamente importante que nosotros debiéramos tener muy en cuenta cuando se habla de una asamblea constituyente. Creo que este encuentro tiene una gran importancia en tanto cuanto, digamos, la institucionalidad ciudadana sea fortalecida. Si después de este proceso la institucionalidad ciudadana queda debilitada, yo creo que estamos realmente en un tema muy serio. Y segundo, creo que vale la pena en tanto cuanto, digamos, no agotemos lo que yo llamo la reserva moral de la nación, porque aquí se están perdiendo muchas cosas que están pasando, digamos, muy rápidamente debajo del mantel. Hay tres cosas que quisiera enfatizar antes de decir algunas cositas sobre la ética, porque se me ha pedido que enfatice un poco yo la ética. Lo primero es que existe un gran vacío en nuestro país en la distinción entre lo que es servicio público y la política. Yo creo que aquí esto es muy importante, porque si nosotros no entendemos esa diferencia, todo lo que tenga que ver con el bien público, con el colectivo ciudadano, todo lo que tenga que ver con los bienes públicos, apareciera ser que solo existen en tanto la política les da el espacio. A mí me parece eso un error crucial y creo que en Chile eso tiene que cambiar. Los bienes públicos y el bien público, ¿no es cierto?, es una constante universal independientemente de quién está, digamos, en ese momento en la moneda o en el Congreso. Lo segundo, quiero decirles enfáticamente lo que he dicho mucho en la campaña presidencial, que el sistema neoliberal no tiene ética. Por lo tanto, tenemos que ver cómo le ponemos ética al sistema neoliberal o cambiamos el sistema neoliberal. Y creo que ahí hay un tema difícil, porque como tú sabes, Giorgio, cuando uno hablaba de cambiar el sistema neoliberal durante la campaña, la gente decía, mira, este tipo ya se fue para otra parte, no reconoce nada, está todo mal para él quiere cambiar todo, y realmente disminuía mucho la fuerza de las campañas. El sistema neoliberal no tiene ética. Y lo último que quisiera decir aquí en esta introducción es que la política no puede estar divorciada de la espiritualidad. A algunos les parece algo esotérico. A mí no me parece en absoluto esotérico una política que no tiene valores y que claramente explicita esos valores, que son valores más allá que lo material. Realmente no tiene mucho sentido de darle autoridad a la política. Y creo que esta crisis me dio un poco la razón, porque durante la campaña, cuando uno hablaba de eso, oye, mira,
todo esto es muy esotérico, vuelve en 30 años más, y una cantidad de otras cosas me dijeron durante la campaña, muy bonito, pero realmente es medio hippie esto de la espiritualidad. Yo creo que esto de la ética no puede estar divorciado de los valores, no puede estar divorciada de nosotros mismos, y en ese sentido cada uno la definirá como crea conveniente, pero ver la política fuera del ámbito de lo no material, de lo espiritual, yo creo que es un error craso. Quisiera decir 3 cosas en relación a la ética. Primero, que me parece muy importante, yo no voy a dar una clase de ética, naturalmente, no es mi papel, ni me corresponde, pero quiero decir que hay muchas formas de ética. Hay muchas éticas en este momento. Y lo más importante en esta reunión, quisiera tocar una campana de alarma, de que hoy día nosotros estamos siendo influenciados por una ética que crea el establishment. El establishment crea la ética, la impone, y lo que no está en la ética del establishment no es ética. Entonces esto yo creo que es muy importante, porque cuando el establishment da una ética, o impone una ética, está creando una gramática social, está creando un lenguaje social que a mí me parece extraordinariamente peligroso, que está encerrando a mucha parte de la juventud, está encerrando a muchos movimientos políticos y no les da realmente esa capacidad para agrandar el tamaño social de la participación ciudadana. Y hay toda una serie de frases que a mí me preocupan muchísimo, como decir, mira, si no estamos de acuerdo en seguir la institucionalidad de hoy, quiere decir que va a haber un populismo y este populismo hay que eliminarlo. Incomoda la palabra pueblo hoy día en Chile. A mí me parece es una vergüenza, porque si uno dice pueblo, no, este es un populista. Él quiere, está ambicionándose irse solo y crear un movimiento de masa. Si la política hoy día no da el ancho, naturalmente va a crearse un movimiento de alguna parte. Y espero que Revolución Democrática tenga un papel importante que jugar en esto. No solo eso, la gramática social dice, mira, si tú no aceptas esto, capaz que hay una dictadura. O sea, por favor, Giorgio, no rompan el barco, porque, y a Boric lo mismo, porque realmente ustedes realmente están Eso es una gramática social artificial, y no hay que creerla. Hay que fortalecer nuestras posiciones, cualquiera sean las diferencias, pero creo que es importante no aceptar esa gramática social. El segundo punto es que la verdadera ética debe ser el fruto orgánico de un proceso permanente de fortalecimiento ciudadano. Si la ética debilita los ciudadanos, quiere decir que no es la ética que nosotros tenemos que seguir. Y aquí yo creo que es importante hablar del empoderamiento. Cuando nosotros pusimos como el eslogan de la campaña presidencial era una sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Y mucha gente encontraba que era eso como la parte izquierda, digamos, de la campaña. Y muchas veces digo, mira, Alfredo es como una sandía. Verde por fuera, rojo por dentro. Y pienso que es súper importante esto porque en ese sentido se habla de consultas vinculantes, de asambleas, se habla de una cantidad de participación. Pero yo creo que es importante que el movimiento ciudadano se inserte en las tendencias reales, tanto en Chile como a nivel mundial, en relación a la transformación humana, en relación a la transformación social, en relación a la transformación ciudadana. Si nosotros vamos a crear un movimiento que va en dirección a este empoderamiento, pero que no está dentro, no va entre las grandes variables que existen hoy día en el universo, yo creo que no se va a llegar muy lejos. Y ya hemos visto varios movimientos en el mundo que no llegan muy lejos. O sea, hacen su cosa, desaparecen, los Occupy en Estados Unidos, en fin, hay una cantidad de movimientos que han salido, que han jugado un papel, pero que han desaparecido. Y en ese sentido yo no voy a tener mucho tiempo como para entrar en los detalles, pero hay ciertas tendencias que es importante. La primera, del individualismo a lo colectivo. Esa es una cosa sumamente importante que sabemos muy poco. La palabra suena bien, pero realmente podemos articular muy poco. Lo segundo, de la cantidad, este sistema del consumo, del materialismo, a la calidad. De lo que significa un Producto Interno Bruto a la felicidad. De lo que significa lo material a lo no material. O sea, hay una serie de tendencias que nosotros tenemos la obligación, quien quiera ejercer liderazgo, de presentárselas a la ciudadanía porque esas tendencias son importantes para fortalecer los movimientos ciudadanos. En fin, hay muchas otras cosas que vienen ahí. Y yo diría que hoy día la gente habla mucho de la democracia. La palabra democracia aparece en todos lados. Pero la democracia puede ser una condición necesaria para la participación, pero no una condición suficiente.
porque hay muchos tipos de democracia y hay muchas maneras de manipular esta democracia. Hoy día, por ejemplo, es difícil hablar de democracia sin realmente tener un entendimiento claro de lo que significa fundamentalmente el tema del sector privado, el tema del consumismo, el tema del sistema neoliberal. Hoy día vivimos en una gran desconfianza ciudadana, un tema que me preocupa, no voy a tener la posibilidad de tratarlo en esta primera vuelta, pero esta desconfianza ciudadana ha creado de que se menoscabe el liderazgo. Hoy día el liderazgo es difícil, no hay instituciones que aseguran el liderazgo. Yo estaba el año pasado más o menos en 50, 60 universidades, tratando 60 por lo menos conferencias, hablando con la gente y la gente dice, mira, como que la política es condición necesaria del liderazgo. Y yo digo, no, no tiene por qué ser condición necesaria del liderazgo. Tú puedes ser líder sin estar en la política. Eso es una cosa que tenemos que fortalecer. Hoy día las instituciones disminuyen el liderazgo. El liderazgo también incomoda, así como incomoda la palabra pueblo, el liderazgo también incomoda. ¿Y cuál es la base de todo esto? Es que se pierde la capacidad del pluralismo, se pierde la capacidad de discrepar, se pierde la capacidad de disidencia. Entonces les ponen figura a ustedes porque llegan sin la corbata. O sea, es lo más ridículo que existe. O sea, si tú vas a medir a Giorgio o a Boric, ¿no es cierto?, por la corbata, estamos re mal. O sea, estamos realmente en un mundo en que se ridiculiza eso. Y le van poniendo una etiqueta para disminuir la capacidad de liderazgo. Y esto hay que tener mucho cuidado. Naturalmente, esta muerte de la capacidad de liderazgo tiene que ver mucho con la injusticia, la concentración de la riqueza, tiene que ver con la apropiación de la renta de nuestros recursos naturales, tiene que ver con la falta de ética en los salarios, en la jubilación y todo este tipo de cosas. Y el tercer punto con respecto a la ética, antes de terminar, yo diría de que si nosotros queremos hablar de ética, no podemos evitar confrontarnos a tres cosas fundamentales. La primera son las nociones de bienestar que tenemos aquí en Chile. ¿Qué es lo que constituye bienestar? Claro, consumo, materia, dame, hacer. Y yo he dicho esto muchas veces. Mientras nosotros no cambiemos la función de bienestar, va a ser muy difícil que la economía cambie, que la política cambie. Porque al final, el hecho de que la política esté comprada por la economía, ¿no es cierto?, le responde a una noción de bienestar. Lo segundo es que en Chile se ha perdido, y creo que esto lo puedo decir en la universidad, porque este es un tema realmente académico, se ha perdido distinguir la noción bien privado de la noción bien público de las cosas. Y tenemos el Estado enredado en lo privado y en lo público, los privados metidos en lo público y en lo privado. Aquí tiene que haber una protección fundamental del carácter bien público de nuestra realidad, como son los bienes públicos, como son las plazas, como son las expresiones culturales, como son el arte, como es la música, en fin, una cantidad de cosas que en este momento están cayendo por un tubo simplemente porque se les ve como un bien privado. Yo cuando propuse en la campaña presidencial poner el 1% del Producto Interno Bruto en cultura, la gente me dijo, está loco, ¿para qué crees eso? El otro tema que hay que discutir es el tema del sector privado. Yo creo que no solo hay que hablar de quiénes son los que han sido corrompidos, por ponerle un nombre, yo no sé si eso existe en español, pero sí, porque se me olvidó un poquito. Pero digo, los corruptos también tienen que ser parte del debate. Y hay que poner eso los corruptos en el debate. Porque en la corrupción, y nosotros lo estudiamos mucho en la época que yo trabajaba en el Banco Mundial, el 25% de los fondos del desarrollo en el mundo van a la corrupción, el 25% del dinero. O sea, 25 pesos cada 100 financia la corrupción. Y eso es un tema gravísimo, es un tema económico, un tema social, es un tema institucional. Y yo diría que esto de la responsabilidad social corporativa, como un debate que hay que seguirlo dando, no es filantropía. La responsabilidad social corporativa es responsabilidad, y responsabilidad porque afecta el derecho de otros actores sociales. O si no, no sería responsabilidad. Como dicen, los derechos y la responsabilidad van juntos. Si hablamos de responsabilidad social corporativa en el sector privado, tenemos que entender que violar esa responsabilidad significa violar los derechos de muchos actores sociales. Sí, yo termino, estoy terminando. Yo diría que nosotros debiéramos proponerle al país, dentro de todo este debate ético, una nueva forma de hacer un aparato productivo. No podemos tener aparatos productivos que destruyen el país. Lo hemos visto en los relaves, yo estuve en el norte, en la cosa de acá, gravísimo. No podemos tener una industrialización del país que destruya el país. Por lo tanto, una nueva revolución industrial que demanda un nuevo empresariado, pero para que haya un nuevo empresariado tiene que haber una nueva conciencia. Y aquí es un tema que no voy a tener tiempo para desarrollar, pero yo, como ustedes saben,
es un tema que a mí me interesa muchísimo. Quisiera hablar de la ética y el trabajo, pero no tengo tiempo. Simplemente voy a decir de que con respecto a una nueva constitución, una nueva asamblea constituyente, yo quiero decir dos cosas en esta primera vuelta. Lo primero es que es muy importante estar preparado para un buen contenido de la constitución. Yo creo que no es tan fácil eso, por lo menos yo llevo 47 años de profesión, yo creo que si a mí me dicen, mira, escribe tú la constitución, yo no sabría por dónde empezar. Sí creo que tiene que haber un preámbulo de quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestra verdadera identidad, qué queremos ser como nación o como país, porque realmente eso todavía no existe. Yo voy a los colegios rurales y les pregunto a la gente qué es ser chileno y nadie sabe qué es ser chileno, no hay una respuesta. Y lo otro que es muy importante, ¿no es cierto?, es entender que hoy día en el país existe una simbiosis increíble entre el sistema económico y la Constitución. La Constitución alimenta el sistema económico alimenta la Constitución. Y en la primera parte de mi campaña yo fui por el sistema económico, ¿no es cierto?, tratando de romper esa simbiosis y ver si rompiendo el sistema económico sale como natural una nueva Constitución. Quiero terminar diciendo de que respecto a la ética y al financiamiento de la política, yo he sido categórico, por lo menos donde yo escribo poco, pero estoy escribiendo. Primero, de que no debería haber ningún fondo de nadie, excepto fondo del Estado en la política. Yo creo que esto de decirle, mira, no a las empresas, pero sí a las personas, yo no veo ninguna diferencia entre el dueño del Banco Chile, su cuenta corriente, y la cuenta corriente del Banco Chile. Yo no veo tanta diferencia. Y este financiamiento es regresivo a la democracia, porque el que tiene más dinero va a seguir dominando esta democracia. Y eso no lo podemos permitir. Por lo tanto, eso lo tengo clarísimo. Segundo, el pueblo, y lo digo el pueblo porque a mí no me preocupa esa palabra pueblo, lo tenemos que dar autoridad para elegir y para sacar los cargos. No puede existir un pueblo que solo elija y después la política decide quién sale. Oye, nosotros nos vamos a declarar, vamos a votar, disculpan, con mucho respeto, nosotros vamos a votar por el desafuero de los parlamentarios. ¿Y qué dice la ciudadanía? O sea, ¿cuál es la opinión de la ciudadanía? Hoy día las comisiones gubernamentales no poseen la ciudadanía. No hay ninguna comisión que tenga eso. Y finalmente, quiero decirle a ustedes que tenemos que tratar en este momento de crisis, ver cómo a través de los mecanismos de participación y la nueva Constitución se puede hacer un nuevo contrato social en Chile. Yo creo que es el momento crítico para los cambios estructurales. Si nosotros esperamos mucho más tiempo, el establishment se va a consolidar. Y yo creo, Giorgio, que hay que tener coraje para cambiar de rumbo. Yo creo que afianzarse a un rumbo y decir, mira, yo prometí 70 chocolates, pero no tengo 70 chocolates, entonces habrá que buscar galletas, no sé, habrá que buscar otras cosas. Pero mantenerse ahí en un rumbo en que sabemos que el Titanic está, digamos, yéndose al suelo, es como la película del Titanic, ¿no es cierto?, en que el capitán del Titanic le dice, mira, a la orquesta, sigue tocando la orquesta. Hay que tener capacidad para eso y finalmente tenemos que salir de un proceso tan crítico como este, dignificados como nación. No podemos salir en forma indigna de esta encrucijada que estamos y todos deberíamos colaborar para eso. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación de Alfredo. Llegó el momento de la biografía no autorizada del diputado Giorgio Jackson. Yo les cuento que su nombre completo es Kenneth Giorgio Jackson Drago, hijo de Kenneth Paul Jackson Salinas y Carmen Gloria Elisa Drago Caballero. Él estudió en el colegio Tomás Morus, ubicado en la comuna de Providencia. En 2004 egresó de la educación secundaria para ingresar a la Universidad Católica de Chile como estudiante de Ingeniería Civil Industrial con mención en Tecnologías de la Información, de la que se tituló en el año 2013. En 2009 participó en la creación del Centro de Estudiantes y Trabajadores de la Universidad Católica, iniciativa que surgió desde el movimiento Nueva Acción Universitaria NAU. Fue coordinador general del CET entre 2009 y 2010, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile en el periodo 2010-2011, cargo en el que se desempeñó como uno de los principales dirigentes durante las movilizaciones estudiantiles del año 2011, siendo vocero de la CONFECH. Actualmente forma parte del movimiento político Revolución Democrática y en las elecciones parlamentarias de Chile de 2013
fue elegido con la primera mayoría como diputado por Santiago Centro. Pasan a continuación los 20 minutos del diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, ¿se escucha? ¿Se escucha en el fondo? Primero que todo, saludarlos a todos ustedes, darle buenas tardes o buenas noches, ya no sé, afuera se ve más o menos oscuro, se está oscureciendo, pero agradecerle este auditorio lleno. Da gusto cuando hay gente que organiza eventos, cuando hay gente que organiza ciertas charlas o ciertos seminarios o instancias de conversación. Me ha tocado muchas veces que se le pone mucho esfuerzo y llega poca gente porque a veces la gente no está interesada, y me da mucho gusto ver que haya tanto interés. Espero que eso también se traduzca en preguntas, interpelaciones, críticas, que nos permitan elevar después y profundizar el contenido de lo que nosotros podemos exponer desde nuestro particular punto de vista. Agradecerle a mis compañeros de Revolución Democrática acá en el territorio por la organización, por la preocupación, y también acá a la facultad por haber facilitado las instancias, y a Alfredo también por poder asistir. La verdad es que con respecto a la ética política, y vinculado con una discusión sobre las reglas del juego, que yo creo que es súper importante cuando uno habla de una constitución, hablar de las reglas del juego, porque probablemente no todos, y me gustaría preguntar a quiénes se han leído la Constitución Política de la República. Que levanten la mano los que hayan leído la Constitución completa. Completa. Son pocos. Y este es un público que se autoselecciona. O sea, imagínense, en verdad, si uno sale a las calles a preguntar cuánta gente se ha leído la Constitución, es poca gente. Y yo les digo, no cuesta tanto, son menos de 60 páginas y es un texto no tan complejo. Uno se imagina que está súper críptico, pero no es tan complejo porque en general no hace referencia a leyes, sino que es el texto inicial. Entonces es bastante simple de leer. Y ojalá lo puedan subrayar y ver qué cosas creen que puede haber una segunda lectura, porque es un buen ejercicio. Pero ¿por qué digo ética y política? Yo lo trato de traducir en ética y poder, porque la política finalmente se trata de cómo se distribuye el poder para gobernar un territorio, en este caso traducido en una república, y en la República de Chile. Entonces yo creo que hay que sincerar que acá lo que se trata es una discusión sobre convivencia. Cuando hablamos de democracia, de reglas, se trata también de cómo articular una conversación sobre la convivencia de las personas, y la ética mucho tiene que ver con cómo mejoramos nuestra convivencia. Si fuéramos personas que viviéramos totalmente solos, sumidos en el individualismo extremo, si uno piensa de repente en animales que no viven en comunidades, etc., no tiene mucho sentido hablar de ética, porque en el fondo no hay un vínculo con el otro. Por lo tanto, la ética pierde sentido, pierde sustancia, no tiene mucho... No sirve para nada, básicamente. En cambio, cuando hablamos de convivencia, por supuesto que surge la ética. Y la ética como un valor para que uno pueda obtener de esa manera un mayor bienestar. Entonces yo al menos quisiera abordar esta discusión, no sé si ponencia o esta reflexión, con respecto a que creo que hay que sincerar una discusión sobre las bases de nuestra democracia, sobre las reglas bajo las cuales nosotros queremos convivir como ciudadanos de una misma república. Y desde esa perspectiva, yo al menos espero que todos podamos tomarnos muy en serio el rol que tenemos en esta discusión. El que estén muchas personas acá a mí me da ánimo, la verdad, porque siento que con esta crisis política, crisis de confianza, de la institucionalidad que actualmente tenemos, no solo por lo agotada que puede estar la Constitución, no tan solo por los excesos en la corrupción que se está develando en los últimos meses, etc., sino también porque cuando pasan esos sucesos, lo más natural es que la gente se aleje de la política y diga, ¿saben qué? Yo no me quiero meter más en esto, quiero alejarme. Esa probablemente sea la reacción más simple o más fácil de tomar, pero probablemente sea la más costosa. Porque como decía Aristóteles en un momento, decía algo así como que el peor castigo para quienes no se interesan de la política es ser gobernados por los peores, o ser gobernados por una minoría totalmente desinteresada, por una minoría que probablemente va a estar velando por sus propios intereses o por sus propias cuotas de poder y preservarlo. Entonces, el que estén acá y que ojalá la ciudadanía tome esta crisis como un llamado de atención a que todos tenemos que hacernos corresponsables de esto. No digo que todos hacerse corresponsables de que hayan corruptos, sino que nosotros para la salida de esta crisis tenemos un rol que jugar.
y que con más participación, si es que nosotros nos involucramos, probablemente el resultado de esta crisis transformado en una oportunidad pueda ser un resultado que, como decía Alfredo, nos puede dignificar como nación, como país. Porque de lo contrario, si es que esto se trata de una solución que la arreglan unos pocos y todo el resto se desentiende, probablemente nadie se siente identificado con eso. Por lo tanto, sea una solución poco sostenible, sea una solución que probablemente tenga un par de titulares, un par de bonitas fotos, pero no genere identificación y legitimidad por parte del pueblo. Y que tampoco le tengo miedo a la palabra pueblo. Entonces, es que es una bonita palabra, a mí me gusta la palabra pueblo. Entonces, pasando al contenido de la ética no es algo estático. La ética está construida socialmente y está determinada por los contextos sociales e históricos en la cual se determina. Probablemente lo que entendamos nosotros por ética no es lo mismo que se entendía hace 200 años, no es lo mismo que se entendía hace 1000 años y no es lo mismo que se entiende en otros lugares del mundo, en otras comunidades, en otras etnias, en otras organizaciones o agrupaciones. Entonces es importante también tener la humildad necesaria para decir, mira, no hay una sola forma de determinar lo ético, sino que tenemos que ponernos de acuerdo y probablemente cada vez que vayamos avanzando en el desarrollo humano, espero, evolucionando y no involucionando como muchas veces ha pasado, podamos ir dotando de mayores elementos la ética. Por ejemplo, si nos vamos a un tema bien particular de la convivencia humana, cómo hemos sido una sociedad absolutamente machista y hemos ido poco a poco evolucionando, quizás más lento de lo que nos gustaría, pero hemos ido evolucionando en cómo tratar de manera más igualitaria los distintos géneros. Eso para mí es una evolución y una construcción social, una lucha que se ha dado para redefinir los parámetros éticos sobre la convivencia entre hombres y mujeres. Y eso se da a múltiples escalas. Y por lo mismo a mí no me gustaría tratar de decir, mira, acá esto es lo ético y aquí vamos a definirlo y zanjarlo, sino tratar de generar también algunas preguntas, algunas provocaciones para poder siempre estar cuestionándonos si es que lo que estamos haciendo corresponde a parámetros éticos que definamos como sociedad. Y yo creo que parte importante de, como dije, que es una construcción social y que depende de los contextos, está muy dominado por la estructura productiva y, como diría Carlitos Marx, por las condiciones materiales de vida. O sea, las personas, si es que las personas se están muriendo de hambre, probablemente no les podemos exigir una cuota ética para decirle que no roben. Es bastante difícil que una persona que se esté muriendo de hambre o vea a su hijo muriéndose de hambre no vaya a querer robar algo para poder darle de comer a su hijo. No puede existir el concepto de ética si es que existen condiciones materiales que hagan imposible la vida con algún nivel de bienestar. Por lo tanto, el poder entender que un sistema productivo, un sistema de sociedad, un sistema económico, que es principalmente lo que impere, que lamentablemente vivimos para trabajar para poder vivir de mejor manera, y el neoliberalismo y también el capitalismo, si no es solo el neoliberalismo, es el sistema basado en la explotación del hombre por el hombre. Probablemente, o está más que comprobado, no tiene ética, es una forma de construcción de sociedad, de construcción de riqueza que carece de un esquema de valores o principios que pudiéramos decir se preocupe de todo, sino más bien es más parecido a la ley de la selva, de que el que tiene más fuerza, el que tiene más en este caso capital, más capacidades de poder sobrevivir en este sistema, es más bien darwiniano. O sea, que el que tiene las capacidades puede desplazar al otro y el otro queda más bien indefenso. Y entonces eso fomenta y va construyendo una ética del individualismo, donde todo lo que significa basado en estas llamadas libertades que uno tiene es absolutamente legítimo y que en lo colectivo se va perdiendo y va siendo algo cada vez más utópico y se construye y se aleja de lo realista diciendo, no, pero eso es una utopía. Cada vez que uno plantea una idea de sociedad basado en lo colectivo, se desprecia y se minimiza diciendo que eso es una utopía. Por lo tanto, algo inalcanzable, por lo tanto hay que desecharlo. Y yo al menos me revelo frente a eso. Creo que la utopía nos sirve como una dirección, un camino, un lugar que nunca probablemente vaya a ser alcanzado completamente, pero sí es un vector de dirección donde nosotros podamos dirigirnos, donde nosotros podamos analizar el estado actual de las cosas y dirigirnos hacia allá. Por supuesto que en eso influyen también muchos temas
cotidianos, podríamos decir los medios de comunicación influyen en cómo se van construyendo los parámetros éticos en los cuales convivimos, con medios de comunicación que están preocupados de quién se agarró a quién, de quién se metió con quién. Difícilmente podamos tener una discusión más profunda con respecto a cuáles son los niveles de convivencia que queremos, si es que está basado en el chisme, si es que está basado en el pelambre, si es que está basado en cosas sumamente banales, superficiales, que no nos permiten, más allá de que uno pueda entretenerse y sea como el placer culpable, si de alguno de repente conocer un chisme, la verdad es que más allá de eso no nos permite y de repente nos bloquea la posibilidad de poder tener una discusión sobre un bienestar distinto, que Alfredo lo llama un bienestar más bien inmaterial, un bienestar espiritual, pero que es sumamente necesario si uno de repente por las cosas que trascienden son las cosas que uno lo hacen feliz, lo hacen mantener un nivel de bienestar. Entonces, a lo que quiero llegar con esta reflexión en torno a cómo los contextos son los que determinan los niveles éticos, es que hoy día lamentablemente no tenemos una estructura institucional, unas reglas del juego que nos permitan a todos decir que son nuestras reglas y sentirlas propias, por un lado. Y por otro lado, no tenemos una formación ética desde el comienzo de nuestras vidas, una transmisión de valores culturales. Si al final la educación es cómo elegimos lo mejor de nuestra cultura para traspasárselo a las generaciones que vienen. Y hoy día, lamentablemente, nuestro sistema educativo, ¿de qué se trata? De reducir la cultura a 3 o 4 asignaturas, evaluarlas con mecanismos estandarizados y pensar que eso es la cultura, y pensar que eso es la transmisión de la cultura. Y ese reduccionismo nos lleva a que las personas actúen de manera muy poco ética. Por ejemplo, las mejores universidades de Chile, podríamos decir la Católica, la Chile, etc., la UDEC. No, pero digo la Católica porque casi todos los casos de corrupción ahora están ligados a lo que se llamaban los modelos de éxito. Estudió en la Católica, sacó un magíster y un doctorado en Estados Unidos, y después los tipos fueron empresarios, siempre salían el exalumno ejemplar. Eso pasó con Delano, pasó con todos estos tipos. Exalumno ejemplar porque el modelo de éxito era el tipo que tenía todo, el que lo lograba todo en términos materiales. Piñera, por decirlo. Piñera era el tipo, siempre el mejor alumno, el mejor exalumno, el que completaba los valores. ¿Por qué? Porque era el tipo que simbolizaba el éxito. ¿Y cómo llegó a obtener ese llamado de éxito? Robándole una idea a la persona que le dio las primeras oportunidades como ingeniero comercial, que fue Claro. Le robó la idea y el tipo después se hizo rico con esa idea de las tarjetas de crédito. Después el tipo tuvo un montón de prácticas que podríamos decir que son poco éticas. El tipo lo condenaron y tuvo que pagar millones de dólares por usar información privilegiada para comprar acciones. O sea, cuando hablamos de que alguien construyó el éxito y el camino de construcción tuvo ese nivel de acciones que podríamos llamar poco éticas, se nos va olvidando un poco cuáles son los modelos a seguir. Entonces la definición de éxito también va definiendo la construcción de normativas éticas que penetren hegemónicamente la sociedad. Porque claro, acá podemos decir todos estar de acuerdo, mira, saben que esto sería la ética, pero si no ingresa en la cultura popular a través de los mecanismos formales de educación, a través de los medios de comunicación, difícilmente va a poder normar también nuestra convivencia. Va a ser solamente un conjunto de palabras vacías que nadie va a identificar como propias. Entonces, cuando hablamos de una constitución, hablamos de reglas que nos permitan sentir que son nuestras reglas. Algo que uno puede criticar casi todos los gringos, pero algo que ellos hacen es que siempre convocan la constitución y dicen que esa constitución es mía. Y todos la convocan, es como, es algo súper extraño. Siempre dicen, no sé, los Founding Fathers decían esto, y es como que todos sienten parte de la regla. Esa cuestión yo encuentro que en Chile no la tenemos, primero porque la constitución nuestra está bañada en sangre. Y en segundo lugar porque es una camisa de fuerza que impide que la democracia se ejecute realmente. Entonces por eso es importante tener una nueva constitución. Uno puede criticar punto por punto lo que tiene la constitución, pero no es solo el contenido específico, que estoy de acuerdo con Alfredo, tiene que rediscutirse para transformar cómo el ordenamiento de poderes, territorialmente, de descentralización, de relación con los pueblos originarios, de derechos de todos nosotros, del rol de la Fuerza Armada, etc. Muchas cosas. Pero algo que es previo a eso, y que va más allá incluso de su origen, es cómo hoy día es una camisa de fuerza para que la democracia sea realmente el instrumento que nos rige. Es una camisa de fuerza. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que son dos cosas que son como necesarias para poder ir construyendo dinámicamente un comportamiento ético en una sociedad. Primero, reglas legitimadas que sancionen
que determinen legislación, norma de comportamiento ético en función de y participativamente para que todos se sientan parte de esa regla. El derecho da por entendido que las personas saben las leyes, o sea, es como un supuesto el que todos se saben las leyes. Ese es el supuesto para que alguien pueda condenar a alguien cuando incumple una ley, es porque se supone que todos saben las leyes. Y eso es, obviamente que es mentira, no toda la gente se sabe las leyes, pero ese es el supuesto bajo el cual funciona un sistema jurídico, que todos saben las normas. Pero la idea, ojalá, es que todo el tema ético pueda ser también retroalimentado por un sistema educativo que forme en valores cívicos. Porque hoy día lamentablemente no hay espacio para eso, no hay espacio para la formación cívica en los colegios y yo creo que eso ha sido un error fundamental que hoy día estamos empezando a pagar muy caro. Y que hemos pagado caro, pero solo que ahora lo estamos visibilizando, lo estamos... se está cristalizando, nos estamos empezando a caer en la teja de que nos hemos equivocado en esa materia, que hemos desperdiciado un montón de tiempo. Y saludamos al senador Navarro que viene yo. Estaba medio enfermo de la guata. No, si nos dijo, nos llamó por teléfono. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gustaría cerrar dejando esta idea que creo que es circular. Por un lado, reglas para la ética. ¿Ya? Reglas que nos sirvan para normar aspectos éticos de la convivencia entre las personas. Y por otro lado, ética para poder respetar esas reglas. Si es que no existe formación ética de todos los ciudadanos en esas reglas que nos pusimos de acuerdo, difícilmente vamos a poder obtener este círculo virtuoso entre las reglas y el comportamiento. Porque podemos tener las mejores reglas de comportamiento ético, las mejores, pero si es que no estamos formados desde pequeños para poder sentir las propias, entenderlas y dotarlas de sentido y de práctica, van a ser letra muerta. Y por otro lado, si es que tenemos una formación que intente, en fondo, darnos ciertas directrices éticas, pero no tenemos un marco normativo para quienes se escapan de esa normativa ética, por supuesto que tampoco va a funcionar. Entonces, esas dos cosas yo creo que están pendientes, son vacíos que tenemos hoy día en Chile. No existen reglas legitimadas para la ética y tampoco existe una formación ética para respetar las reglas. Entonces, nos estamos quejando de algo que es básicamente obvio que está pasando, que la gente no cumple las reglas y que, menos quienes hacemos las reglas, los políticos que debiésemos ser quienes hacemos la regla, hoy día cada vez a la luz que muchos de ellos están vulnerando la regla. Entonces, eso, por supuesto que cuando uno le trata de decir a alguien que está evadiendo en el Transantiago, oye, tú tenés que pagar una multa, y por otro lado ves que hay políticos que fueron financiados ilegalmente y siguen percibiendo su dieta todos los meses y los tipos no se les puede hacer nada, son casi impunes, el tipo no cree en el sistema. Es difícil pedirle que crea en el sistema. Entonces hay que encontrar una forma de vincular esos dos mundos para que sea coherente, porque si no la gente va a desobedecer las reglas, y la idea es que existan reglas para la ética, pero también una formación ética para la regla. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación del diputado Giorgio Jackson. Vamos a continuar. Senador, le explico las reglas del panel de inmediato. Tiene 20 minutos para exponer, yo le aviso cuando le queden 5 minutos. Al final de este panel, que se termina con su presentación, voy a plantear una pregunta directa a cada uno de los presentadores y luego de su respectiva respuesta vamos a dejar espacio abierto para las preguntas y los comentarios de esta concurrida asamblea. Así es que antes de eso tengo que, por obligación de parte de Revolución Democrática, me obligan a leer su biografía no autorizada y luego de eso pasa a su panel. Alejandro Navarro Brain, hijo de Fernando Navarro y Linda Brain, nació y vivió en Santiago durante su infancia. Realizó sus estudios primarios en la escuela Rafael Sangüesa Lizarde en la comuna de Recoleta y sus estudios secundarios en el Liceo José Miguel Carrera. Luego ingresó a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar geografía, pero por problemas económicos debió abandonar la carrera. Posteriormente ingresó a la Universidad de Concepción, donde obtuvo el título de profesor de filosofía, para continuar con estudios de posgrado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde obtiene una licenciatura en educación.
En 1982 inició sus actividades políticas como dirigente estudiantil, desempeñándose en la asociación gremial Neo Ágora, precursora del Centro de Alumnos de Filosofía, que luego presidió, y al año siguiente en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, donde ocuparía la presidencia desde 1988 a 1989. Se desempeña desde 2006 como senador por la circunscripción electoral número 12, Biobío Costa, militante del MAS, ejerció como diputado por el distrito 45 entre 1994 y 2006. En noviembre de 2008 decide renunciar al Partido Socialista y fundar el movimiento Amplio Social MAS. Es padre de 5 hijos. Cualquier cosa que no sea correcta me la hace llegar. Perfecto. Pasan los 20 minutos entonces el senador Alejandro Navarro. Bien, en primer lugar agradecer. En primer lugar, agradecer la invitación a la Revolución Democrática para que tuviéramos la posibilidad de más espacio de debate y para que pudiéramos haber tenido un espacio como este de comunicación más amplia, porque a veces los debates importantes quedan en un círculo muy estrecho, muy minoritario. Ojalá hubiéramos podido transmitir por el canal de televisión de la Universidad de Concepción, pero ha sido, digamos, una estrategia importante a fin de romper el marco de la universidad y ir directo a la sociedad. Fíjate que ética y política, yo diría que hay crisis de la ética y la política, es una pregunta que uno tiene la voluntad y el derecho a hacerse. Y si es posible la ética sin política o la política sin ética. Está claro que la ética no es la ética personal. Yo soy partidario de la ética colectiva. Yo puedo ser muy bueno conmigo mismo, pero eso es ser perverso para los demás. Y por lo tanto, una ética personal y individualista se transforma y se puede transformar en una mala ética para los demás. Y del mismo modo, la política no es concebida de manera individual, sino que de la manera colectiva. Y por lo tanto, ética y política van siempre en la mano, tratándose del bien común y tratándose la ética en pos de los demás. Alguien tiene que decirte por lo menos que eres bueno o eres malo. Por lo tanto, siempre la ética está en pos del otro. Y la política lo mismo. Hacer política de manera individual no es posible. Es siempre referenciada al otro, a los otros, y no al yo o al super yo. Por tanto, uno diría que ética y política tienen que ir de la mano siempre. Y uno diría si hay crisis o no en esta época de la política, que es evidente que la hay. Y parece tomarse como un hecho nuevo que sea de la ética de la política, del financiamiento. Y yo creo que tampoco es un hecho nuevo. La crisis de la política no es solamente una crisis del financiamiento de la política, es un dato aledaño, sino que más bien yo tiendo a creer que la crisis tiene que ver con la política en su conjunto, de sus objetivos, su praxis y sus resultados. Y que en este caso hay una crisis basada en la ética del financiamiento de la política, es más bien un dato aledaño. Y digo esto porque el año 2003, cuando se autorizó en Chile que se financiaran las campañas con plata proveniente de la empresa privada, se hizo mediante una ley de la República, una ley que fue debatida, que quien habla siendo diputado no solo la cuestionó, sino que me opuse al acuerdo político en su oportunidad, presagiando lamentablemente de que de esa manera se legitimaba y se legalizaba la plata privada en la política, y particularmente la plata de las empresas en la política. Y digo que es una crisis que es bidireccional, porque hoy día se cuestiona la plata privada en la política a través de las boletas llamadas ideológicamente falsas. Y hay un juicio mayoritario de que ese financiamiento es un financiamiento no ético, inmoral. Pero yo quiero recordarles de que tenemos un financiamiento que es legal y que es de la misma empresa. O sea, IMIS puso plata a través de políticas ideológicamente falsas y puso plata a través de donaciones secretas. Y no cabe ninguna duda que las mismas empresas, que hoy día son objeto de investigación por boletas, comillas, ideológicamente falsas, pusieron plata a través de las donaciones secretas en la misma campaña de los mismos parlamentarios o de los mismos partidos. Y particularmente las donaciones secretas hasta ahora no son objeto de escrutinio ni de cuestionamiento. Son miles de millones en donaciones secretas a las campañas mediante el mecanismo que se instauró en 2003. Y en ese sentido, creo que sí hay una crisis, y esto en materia de debate, de la política. De la ética, yo diría que en el contexto de venir del mundo,
hay una crisis ética basada, porque la norma común que nos regula, que es la Constitución, es una Constitución inmoral, ¿ah? No es consensuada, fue impuesta. Por tanto, si efectivamente la norma máxima que nos rige tiene un origen espurio, inmoral, no ético, la convivencia que esa norma deviene deberá tener características muy semejantes. No hay posibilidad alguna de tener una ética de convivencia, pensando que la ética es por los demás y la norma que nos rige por los demás es principal en la Constitución. Evidentemente tenemos una Constitución que carece de ética, carece de legitimidad, carece de representatividad. Y por tanto tenemos también un pecado de origen. Y ese pecado se llama Constitución del 80. Yo soy de los que me tocó votarla en contra, con el carnet recortado en su esquina, y siento de que mientras permanezca esa norma común que mayoritariamente consideramos inmoral, creo que las relaciones que genera esa norma van a estar cubiertas por el velo de la no ética. Es decir, si la norma es espuria, si la norma propicia algo que del cual no tengo consenso, en general va a haber un cuestionamiento. Yo soy lo que cree de que hoy día sí tenemos una crisis, pero no solamente una crisis ética y política, tenemos una crisis de representación, de legitimidad y de participación, basada fundamentalmente en que 4 de cada 10 chilenos, y yo diría que, ojalá me equivocara, pero muchos de los que están en la sala, no sé si han votado, pero 4 de cada 10 solo votan, hay 6 que no votan. Y en una sociedad que busca establecer criterios de mayoría y minoría, está claro que una minoría reemplaza a la mayoría, 4 o 6, en torno a un conjunto de decisiones que son vitales para el país. Pues los que son elegidos, pero esos 4, son los que toman esas decisiones. Hay quienes han dicho que quienes planteamos un cambio a la norma fundamental, fumamos opio. Yo diría que, bueno, algunos que la plantean también no fumen opio, pero sí le hacen el cogollo de marihuana, pero evidentemente no están inhabilitados por eso, para cuestionar la Constitución. Por tanto, digo yo, tenemos una crisis, pero no hay consenso sobre si hay una crisis. Y es uno de los elementos fundamentales para poder entender la realidad. Quizás los que están en este auditorio podamos tener una gran coincidencia de que sí hay una crisis ética, política y moral, y tengamos diferencias sobre el diagnóstico del origen, y particularmente de su expresión. Siento de que este debate que se abre a propósito del financiamiento de la política abre una enorme posibilidad de ir al tema de fondo. Creo que la nueva mayoría y el gobierno no están en condiciones, ni el Congreso está legitimado para hacer un proceso de salida de esta crisis. O sea, está claro que el Congreso que se ha formado con el binominal